Voy a repetir este último párrafo que lo leímos la vez pasada. Lo que el gran Buda pudo dar a la humanidad debió presentarse con la debida madurez. No es fácil comprenderlo, porque es de elevada espiritualidad. Para ser universalmente fecundo lo que el Buda había conquistado hasta entonces, debió verterse en ello una fuerza enteramente viva y juvenil. Esta fuerza la debió atraer desde la tierra, descendiendo sobre un niño del que pudo recibir todas las fuerzas juveniles del cuerpo astral materno, el que estuvo por separarse. Este niño nació de la línea sanguínea de las generaciones sucesivas, y su origen como el Buda lo sabía mejor que nadie. Se traía del primer padre de la humanidad, e incluso de la antigua alma joven de la época de Lemuria, a la que él también reconoció como el reencarnado nuevo Adán. Este niño, con un alma que fue el alma madre de la humanidad mantenida joven durante todas las épocas, vivió de tal manera que pudo irradiar todas las fuerzas vivas en el cuerpo astral que después se separó y ascendió para unirse con el Nirmanakaya del Buda. Estos, sin embargo, no son todos los hechos por medio de los cuales podemos comprender el maravilloso misterio de Palestina, sino que nos dan un solo aspecto. Ahora comprenderemos quién fue el que nació en Belén, después de haber llegado allí José y María de Nazaret, y que fue anunciado a los pastores. Pero esto no es todo. Al principio de nuestra era sucedieron muchos hechos extraños y significativos, con el fin de lograr lo que fue el más importante acontecimiento de toda la evolución. Para hacer comprensible lo que finalmente condujo a la realización de este supremo acontecimiento, hemos de considerar además lo que sigue. Dentro del antiguo pueblo hebreo existió la estirpe de David. Todas las generaciones davídicas decían tener su origen en el patriarca David. La Biblia nos dice que David había tenido dos hijos, Salomón y Natán, de modo que de él descendían dos líneas de generaciones, la línea salomónica y la línea natánica. Sin tomar en consideración las generaciones intermedias, podemos decir que al principio de nuestra era existieron en Palestina los descendientes tanto de la línea salomónica como de la línea natánica de la estirpe de David, y que en Nazaret vivió un hombre llamado José como descendiente de la línea natánica. Su mujer se llamó María, un descendiente de la línea salomónica que también se llamó José, vivió en Belén. No es nada extraño el que hayan vivido dos hombres llamados José, ambos de la estirpe de David, y ambos casados con una mujer de nombre María, como lo llaman en la Biblia. Al principio de nuestra era tenemos pues en Palestina dos matrimonios, ambos con los nombres de José y María, y ellos traen su origen uno de la línea salomónica de la estirpe de David, o sea, de la línea real, el otro, el matrimonio de Nazaret, de la línea natánica o la línea sacerdotal. Estos últimos de la línea natánica son los padres del niño del que he hablado en esta y en la conferencia anterior. Este niño proveyó un cuerpo astral materno de tales condiciones que pudo ser recibido por el Nirmanakaya del Buda. Antes de cumplirse los días en que de este niño había de nacer, sus padres de la línea natánica se trasladaron de Nazaret a Belén para el empadronamiento, como dice Lucas. En el Evangelio de Lucas se da la genealogía para este matrimonio. Al otro matrimonio que no era oriundo de Nazaret, es preciso tomar el Evangelio literalmente, sino de Belén, lo describe el Evangelio de Mateo. Los Evangelios dicen siempre la verdad, y no hace falta sutilizar. La antroposofía conducirá al lector a tomarlos según la letra. Al matrimonio de la línea salomónica nace otro niño que también se llama Jesús y cuyo cuerpo alberga una poderosa individualidad. Pero este niño tuvo que empezar con otra misión. La sabiduría del mundo es profunda. Este niño no era llamado a dar el cuerpo astral materno a las fuerzas juveniles, sino a traer a la humanidad lo que solo un alma madura puede traer. Bueno, dejemos hasta allí. No sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud.
o continuamos? Ustedes dirán. No, está como interesante la explicación, ¿no? Como más detallada, que pues igual uno se sigue enredando, pero leyéndolo bien está chévere. Ah, excelente, me alegra mucho. ¿Algún comentario adicional, pregunta? Bueno, entonces voy a continuar. ¿Alguien quiere colaborar con la lectura o sigo yo? Si quieres, yo leo, Pri. Vale, vale. Y vamos por aquí, por medio. Ujú. Por medio de todas las fuerzas inherentes, este niño fue guiado de tal manera que en él pudo encarnarse la individualidad que la antigua Persia había revelado la existencia del Aura Mazda, y que pudo ceder su cuerpo astral a Hermes, su cuerpo etéreo a Moisés, para reaparecer finalmente en la antigua Caldea como Zaratas o Nazaratos, el gran maestro de Pitágoras. No es otra cosa sino la individualidad de Zoroastro. La yoidad de Zoroastro se encarnó en el niño del que nos habla el Evangelio de Mateo, diciendo que tuvo como padres a José y María de la línea real salomónica, de la estirpe de David, oriundos de Belén. Puedes seguir, Pri. Sí, ve. Gracias. Así encontramos una parte de la verdad en el Evangelio de Mateo y la otra en el de Lucas. Ambos relatos deben tomarse literalmente, pues la verdad del mundo es complicada. Ahora sabemos qué entidad nació de la línea sacerdotal de la casa de David, y también sabemos que de la línea real nació la individualidad que como Zoroastro había actuado en la antigua Persia, y que también había fundado la magia real del antiguo imperio persa. Así vivieron una cerca de la otra las dos individualidades. La entidad joven de Adán en el niño de la línea sacerdotal de la casa de David y la individualidad de Zoroastro en el niño de la línea real de la estirpe de David. En la próxima conferencia explicaremos cómo y por qué se ha realizado todo esto y cómo fue guiado el ulterior curso de la evolución. Muchas gracias, Pri. ¿Algún comentario, pregunta o continuamos con la lectura? Sigamos. Vale, muy bien. Aquí empezamos un nuevo capítulo, el capítulo 5. Budismo y Zaratustismo confluyen en el acontecimiento de Palestina. Las grandes corrientes espirituales de la humanidad que en el mundo marcan su curso tienen cada una su particular misión. No toman su curso aisladamente, sino que solo durante ciertas épocas se desenvuelven separadas, luego se cruzan y se fecundan mutuamente de la manera más variada. En el acontecimiento de Palestina vemos en particular una grandiosa confluencia de corrientes espirituales de la humanidad, y es nuestra tarea contemplar estos hechos cada vez más claramente. Pero las concepciones del mundo no toman su curso como uno podría imaginárselo abstractamente,
como si fluyesen por el aire, por así decirlo, para confluir en un determinado punto, sino que se manifiestan a través de entidades, a través de individualidades. Para que una concepción del mundo surja por primera vez, tiene que haber una individualidad como exponente de ella, y donde corrientes espirituales confluyen y se fecundan mutuamente, tiene que suceder algo de singular importancia en los exponentes de ellas. Lo expuesto en la conferencia anterior acerca de cómo las dos grandes corrientes espirituales, el budismo y el zaratutrismo, confluyen concretamente en el acontecimiento de Palestina, podría parecer complicado. Abstractamente podríamos mostrar cómo se unen estas dos concepciones del mundo, mas como antropósofos es nuestro deber referirnos tanto a las individualidades que fueron sus exponentes, como a sí mismos a su contenido, pues de lo abstracto, el antropósofo siempre debe pasar a más a lo concreto. No hay que extrañarse de que un acontecimiento tan grandioso y sublime solo haya podido realizarse a través de hechos externos tan complicados y que el zaratustrismo y el budismo no hayan confluido sin prepararlo lenta y paulatinamente. Vemos que el budismo se vertió y obró en la entidad humana que nació de la línea natánica de la casa de David, como el niño que, como hijo de José y María, se describe en el Evangelio de Lucas. Aparte, tenemos los otros padres, José y María, con el otro niño, oriundos de Belén y descendientes de la línea salomónica de la estirpe de David, descritos por el autor del Evangelio de Mateo. Este niño Jesús de la línea salomónica es el portador de la individualidad que, como Zaratustra o Zoroastro, había fundado la antigua cultura persa. Al principio de nuestra era, tenemos pues dos individualidades que representan las dos corrientes. Por un lado, el budismo que se describe en el Evangelio de Lucas y por otro lado, el zaratutrismo como lo describe Mateo en el Jesús de la línea salomónica de la estirpe de David. Los momentos de los nacimientos de los dos niños no coinciden exactamente. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Santi, de pronto algún un motivo especial por lo que no sean en la misma época, el nacimiento. Sí, sí, realmente hay un pequeño motivo, o sea, no sé si sea circunstancial o tenía que ser así, pero el caso es que en cierta época de su vida, la familia de la descendencia salomónica, o sea, la de donde reencarnó Zoroastro, tuvo que ir a Egipto y allí tuvo que haber pasado algo especial con esta familia. Obviamente al poco tiempo, pues bueno, varios años, pero no muchos años, regresaron a Nazaret esta familia, pero ese viaje a Egipto tendría que tener un significado importante para Zoroastro y su familia. Y las circunstancias eran que Herodes estaba matando a los neonatos, a los niños recién nacidos, y como este niño nació en esa época, entonces tuvieron que fugarse a Egipto. Luego murió Herodes y luego nació el otro niño Jesús de la otra familia, entonces no le tocó a ese niño nacer y volarse de Jerusalén. Ah, ya. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todas las preguntas son buenas. Comentario, continuamos. ¿Cuánto se lleva más o menos entre un niño y el otro en tiempo? Sí, es buena pregunta. Según lo que Steiner no lo dice concretamente, pero según lo que narra Steiner, lo que él dice, más o menos sería primero el niño del Evangelio de Mateo, después Juan, el primo, el Elías, el Juan el Bautista, y después el niño Jesús de la descendencia natánica.
Más o menos hay como alrededor de unos 8 meses, o puede ser un poquito menos, 6 meses, no sé, por allí va siendo la diferencia. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? O continuamos. Los dos se llamaban Jesús. Exactamente, los dos se llamaban Jesús, las mamás María y los papás José. Bueno, entonces, si ¿hay una pregunta adicional, comentario? Santi, sí, no sé, qué pena preguntar. No, no te dé pena. Al morir el Jesús tempranamente, ¿se puede decir que los restos están, o qué pasó con el cuerpo? Así? Ah, a ver, buena pregunta. No, no lo he leído de Steiner. El niño sí se murió, o sea, el niño Jesús de los 12 años, donde estaba inicialmente Zoroastro encarnado, ese cuerpo físico se muere. El cuerpo etérico de ese niño también creo que, bueno, no sé qué pasa con ese cuerpo etérico, porque ese sí tiene opciones. Lo pueden preservar o también se puede morir, así como el cuerpo físico se descompone, ese cuerpo etérico también podría descomponerse. Pero al ser entidades tan grandiosas, como el caso de Zoroastro, posiblemente ese cuerpo etérico se haya mantenido para futuras acciones, ¿no? Steiner no lo dice, ¿vale? Pero entonces yo supongo que sí lo deben haber guardado. El cuerpo físico sí se descompuso como cualquier cadáver normal. Y eso es más o menos lo que yo he leído de Steiner, ¿vale? ¿No? Es decir, ¿se puede en algún momento encontrar alguna, qué sé yo, alguna cajita que diga marcado el nombre del niño o algo Sí, así? sí, sí. O sea, ¿Es probable? si lo guardaron, si lo mantuvieron guardado, sí. O sea, como eso a veces los metían en fosas comunes en aquella época, a no ser que sea una familia muy rica que tenía plata para la cripta o mausoleo, si era más rico todavía. Pero no, eso era muy difícil que la gente normal tuviera esa plata. Cuando murió Jesús, la tumba no era de él, de Jesús o María o de la familia de José, era de José de Arimatea. O sea, José de Arimatea le cedió la tumba a Jesús. Si no, hubiera tenido que pasarse a la fosa común. Y en la fosa común pues se revuelve todo y todo se confunde, entonces no habría chance. En el caso de Cristo fue Listo, Santi. especial por José de Arimatea, que él sí era rico, era Listo, judío y gracias. rico. Ujú. Muy bien, ¿qué otra pregunta o comentario o continuamos? Bueno, vamos a continuar. Aquí tengo que referirme a hechos que no figuran en los evangelios, pero estos se comprende mejor si de la crónica de la cacha se llega a conocer lo que a su tiempo los evangelios no pudieron relatar, de lo cual, sin embargo, muestran los efectos y las consecuencias. Hay que tener presente que las palabras con que termina el Evangelio de Juan son aplicables a todos los evangelios. Comillas, en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir para relatar todos los hechos que habría que describir, cierra comillas. Y las revelaciones que la humanidad ha obtenido por el cristianismo no fueron dadas al mundo como algo concluido y depositado en libros formando un todo. La verdad está en las palabras. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros, no como muerto, sino como vivo. Los que tienen el ojo espiritual abierto llegarán a saber siempre de nuevo lo que Él ha de darnos. El cristianismo es una corriente espiritual viviente y continuará en dar nuevas revelaciones en tanto que los hombres sean capaces de recibirlas. En esta conferencia comunicaré algunos hechos cuyas consecuencias se hallan en los evangelios, si bien no figuran directamente en ellos, pero quien quiera puede examinarlos a la luz de los hechos externos y los encontrará confirmados. Los dos niños Jesús
nacieron con algunos meses de diferencia, uno de otro. Pero tanto el Jesús del Evangelio de Lucas como así también Juan Bautista nacieron lo suficiente más tarde que no fueron víctimas del así llamado infanticidio de Belén. El que lee en la Biblia el infanticidio de Belén tendrá que preguntarse, ¿cómo se explica entonces que Juan pudo sobrevivir? Mas resulta que, a pesar de todo, los hechos se confirman. Reflexiones de que si el Jesús del Evangelio de Mateo es llevado por sus padres a Egipto, y si poco antes o al mismo tiempo nace Juan, quedando éste naturalmente en Palestina, donde debería haberle tocado el homicidio por Herodes, es obvio que no habría sobrevivido. Pensándolo, hay que admitir que Juan tendría que haber muerto, si realmente fueron muertos todos los niños menores de 2 años. En cambio, todo se explica si se consideran los hechos de la Crónica de la Cacha, por los cuales se aclara que los sucesos de los evangelios de Mateo y de Lucas no tienen lugar al mismo tiempo, de modo que el nacimiento del Jesús natánico cae fuera del tiempo del infanticidio de Belén. Lo mismo ocurre en cuanto a Juan. Si bien hay solo algunos meses de diferencia, bastan para hacer posible tales hechos. Por los detalles más íntimos, también se comprenderá la naturaleza del Jesús del Evangelio de Mateo. En él renace la individualidad que hemos identificado como Zoroastro de la antigua cultura persa. Sabemos que en tiempos pasados él había dado a su pueblo persa la gran enseñanza de la Ahura Mazdao, el gran espíritu solar. También sabemos que este ser solar es parte espiritual anímica del sol que se nos presenta en su parte física. En virtud de ello, Zoroastro pudo decir: no miréis solamente cómo brilla el sol físico, sino mirad la poderosa entidad que irradia sobre nosotros su benéfico obrar, tal como el sol físico nos doma sus efectos benéficos en la luz y el calor. Zoroastro anunció al pueblo persa el Ahura Mazdao, que más tarde fue llamado Cristo. No lo anunció como un ser de existencia sobre la tierra, sino que señaló al sol diciendo: allí vive, va acercándose a la tierra y en su tiempo vivirá sobre ella en un cuerpo. Muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Ustedes dirán. Es como interesante ver cuando menciona, por ejemplo, cuando se mencionaba que el gran ser solar estaba ahí en el sol, es también como importante saber de que no estaba hablando de lo físico, ¿no? Sino, o sea, no del sol físico, sino como de esa parte espiritual que irradia el sol. Eh, y asimismo, como esa irradiación espiritual de ese gran ser solar pudo encarnar en un cuerpo físico. Entonces ahí uno sí mira nuevamente que tiene que haber un puente entre lo inmaterial y lo material. Eso se llama como ese puente entre el proceso y la sustancia. En antroposofía se denomina así. Entonces, ahí uno puede observar cómo esa parte espiritual, por ejemplo, que se habla de ese gran ser solar que estaba en el sol, ¿sí? Encarna en un cuerpo físico. O sea, cómo esa parte espiritual encarna en un cuerpo físico. Y es también yo diría que en este momento es como un misterio para la ciencia el poder como encontrar y el poder definir muy bien como ese puente entre lo inmaterial y lo material, ¿no? Sí, así es, así es. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta adicional o continuamos.
Entonces continuamos. ¿Quién me colabora con el siguiente texto? Yo lo leo, Pri. Gracias, Prim. Desde considerándolo, ¿cierto? Sí. Sí, desde ahí. Ya lo vi. Considerándolo, también se comprenderá la enorme diferencia entre el zaratustrismo y el budismo. Mientras estaban separados, había una profunda diferencia entre ellos, mas las diferencias se armonizan desde el momento en que las dos corrientes confluyen y vuelven a rejuvenecerse por los acontecimientos de Palestina. Recordemos una vez más lo que el Buda ha dado al mundo. Hemos descrito la enseñanza del Buda como el sendero de 8 etapas, en que se indica al alma humana lo que debe adquirir si quiere evitar los graves efectos del karma. El Buda ha dado al mundo lo que en el curso del tiempo los hombres, por su propia fuerza anímica y su moral, deben desarrollar como piedad y amor. Cuando el Bodhisattva apareció como Buda, fue un momento de singular importancia. Si el Bodhisattva en aquel tiempo no hubiera aparecido íntegramente en el cuerpo del gran Buda, el alma propia de todos los hombres no había podido adquirir lo que llamamos Dharma, que es el obrar según ley natural, el que el hombre por sí mismo solo puede desarrollar si se libera de su contenido astral a fin de salvarse de todos los desafortunados efectos del karma. A esto se alude grandiosamente en una leyenda que relata que el Buda logra hacer girar la rueda de la ley, lo que significa que de la elevación del Bodhisattva fluye verdaderamente una corriente que se vierte sobre toda la humanidad. Y esto tuvo como resultado que desde entonces los hombres pudieron desarrollar Dharma de la fuerza de su propia alma y elevarse al sendero de 8 etapas en toda su profundidad. Todo se origina en que el Buda empezó a desarrollar su enseñanza como fundamento del sentido moral de la humanidad, lo que fue la misión del Bodhisattva. Comprenderemos cómo se reparten las distintas misiones entre las grandes individualidades. Cuando en el budismo encontramos originariamente lo que el hombre puede experimentar en su propia alma como su gran ideal. La predicación del Buda contiene el ideal del alma humana, lo que el hombre es y será. Pero con esto debió contentarse esta individualidad. En el budismo, todo es fuerza interior del alma. Todo se refiere al hombre mismo y su desarrollo. Y nada encontramos en el origen del verdadero budismo de lo que podemos llamar ideas cosmológicas. Si bien estas fueron introducidas más tarde. La verdadera misión del Bodhisattva consiste en dar al hombre la enseñanza del ser interior del alma propiamente dicho. En ciertas prédicas, el Buda incluso se niega a hablar específicamente del ordenamiento cósmico. Todo se formula de tal manera que el desarrollo del alma humana va progresando cada vez más si sobre sí deja obrar las enseñanzas del Buda. Se considera al hombre como un ser en sí, prescindiendo del gran seno materno del universo en el que tiene su origen.
Debido a que esta fue la misión especial del Bodhisattva, la enseñanza del Buda, si se la reconoce en su verdadero valor, habla tan profundamente al corazón y al alma, y por la misma razón impresiona al alma con profundos sentimientos cuando rejuvenecida se presenta en el Evangelio de Lucas. Muchas gracias, primo. Muy bien, muchas gracias. No sé si tengan algún comentario, pregunta. Igual estuvo muy interesante lo leído ahorita. Increíble cómo es que se va plasmando o sea, digamos, nosotros somos la entidad del amor y la libertad. Entonces uno va viendo que esas no son palabras, son acontecimientos que van sucediendo y van evolucionando a medida que también los seres grandísimamente espirituales van como aprendiendo este conocimiento desde lo espiritual y lo van transmitiendo hacia la humanidad. Me acuerdo que mi padrino mencionaba que, por ejemplo, para Newton, el configurar esa idea de la gravedad era sumamente difícil, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que va evolucionando ese acontecimiento, ese concepto, ese conocimiento, esa verdad, como traída de ese mundo de las ideas, ¿sí? Y, y pues llegada acá al plano material, se va volviendo una sustancia que cada persona tiene que ir como aprendiendo, ¿no? Y a su vez, entre más se vaya aprendiendo en la sociedad, pues se va volviendo una verdad más fácil de entender. Entonces él nos explicaba, por ejemplo, que cada día pues uno podía entender de pronto un poquito más como ese concepto, ¿no? Que para Newton era algo sumamente difícil, pero pues ahorita ya en los colegios pues se trata como de enseñar y demás. Entonces así lo veo yo cuando el Buda fue como adquiriendo esa fuerza interior del alma para referenciarse en este desarrollo del alma humana que iba unido al amor, ¿no? Entonces también estas enseñanzas se han ido como evolucionando a medida que va pasando el tiempo y la misión del ser humano como tal es poder descubrir ese amor, ¿sí? Y esa libertad. Entonces por eso me parece también como importante. Sí, primo, muy bien, así es. Realmente el esfuerzo primario que debe hacer una persona o un espíritu, para no hablar de personas, debe hacerlo en un cuerpo físico humano, para no romper las leyes espirituales. Cuando ese espíritu de jerarquía superior está en cuerpo físico, está encarnado como humano, hecho humano, todo lo que obre en él se vuelve efecto, no inmediato, pero sí efecto posible para todos los seres humanos. Entonces, sí, es muy importante eso. Muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. ¿Cuál es que la diferencia pues más notoria entre Dharma y Karma? Ah, buena pregunta. No estoy muy seguro, Fabiola, pero creo que es karma, es como las consecuencias que del obrar de una persona puede llevarle a hacer, puede llevarle a traer cosas buenas o malas. O sea, si hizo un efecto de tal magnitud, bueno o malo, le debe volver de la misma magnitud ese mismo efecto, ¿no? Eso es como la idea del karma. Con el dharma entiendo yo que tiene que ver algo con el destino cuando se vuelve bueno, ¿no? Es como un karma hacia el lado bueno
pero como un obrar del destino. O en otras palabras, de las jerarquías espirituales le dan como una especie de premio por ese esfuerzo positivo, ¿no? Eso es lo que yo creo que he entendido, pero si alguien sabe mejor la respuesta, sería bueno que la compartieran. Bueno, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Algún comentario adicional, pregunta o continuamos con la lectura? Bueno, vamos a continuar. Una misión muy distinta tuvo la individualidad que, como Zoroastro, se había encarnado en el antiguo pueblo persa. Él dio la comprensión espiritual del Dios en el universo y del gran cosmos. Buda hizo dirigir la mirada hacia la interioridad diciendo, con el desarrollo del hombre, del no conocer surgen paulatinamente los 6 órganos que hemos enumerado como los 5 órganos sensorios y el manas. Pero todo lo que se halla en el hombre tiene su origen en el universo. Y no tendríamos ojos con sensación de la luz si la luz no les hubiera generado del organismo. Goethe dice, el ojo fue creado por la fuerza de la luz y para la luz. Esto es una profunda verdad. De órganos indiferenciados que antes existían en el cuerpo humano, la luz ha plasmado los ojos. Así también todas las fuerzas espirituales del mundo obran sobre el hombre formativamente. Lo que él posee en su interior ha sido primeramente organizado por las fuerzas divino-espirituales. A todo lo interno corresponde, pues, algo externo, algo externo. Desde afuera fluyen en el hombre las fuerzas que después se hallan en él. Y la misión de Zoroastro fue señalar lo que existe en el externo, lo que rodea al hombre. Por ello habló de los Achampats, Amchaspat, los grandes genios, enumerando primero 6, aunque en realidad son 12, pero los otros 6 están ocultos. Ellos obran desde afuera como forjadores y plasmadores de los órganos humanos. Zoroastro mostró que detrás de los órganos sensorios humanos se hallan los creadores del hombre, señalando a los grandes genios de las fuerzas que encontramos fuera de nosotros. El Buda, en cambio, habló de las fuerzas que obran y se hallan ocultas dentro del hombre. Zoroastro señaló además a las fuerzas y entidades que figuran debajo de los Anchaspat, a saber, los 28 Isars o Isets, que también obran en el hombre desde fuera para colaborar con la formación de su organización interior. Siempre se trata de lo espiritual en el cosmos, de las correlaciones externas. Y en tanto que el Buda señaló la sustancia del pensar que el alma humana hace surgir los pensamientos, Zoroastro se refirió a los Farohars o Ferruers o también Fravachars, los pensamientos creadores del mundo, que se hallan en torno nuestro, dispersados por todas partes del mundo, pues lo que en el hombre vive como pensamientos existe por doquier en el mundo circundante. Bueno, muy bien, no sé si tenga alguna pregunta, inquietud, comentario o continuamos. Esos Amshampat son como las jerarquías angelicales, ¿cierto? Yo supongo que sí. Exactamente no sé qué categoría o qué nivel de jerarquía es espiritual, pero casi seguro que sí, Pri. Sí, en el libro de sagas y mitos y sagas de Steiner, en el primer capítulo los menciona los Amshampats, y dice que, por ejemplo, muchos pintores antiguos
podían reconocer como esas jerarquías, como esos genios los podían como un poquito vislumbrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rafael, cuando pintó, por ejemplo, la Madonna Sixtina, se puede observar en la parte de la cúpula, ¿sí? En donde está el cielo, como esos genios, y esos genios se ven en las caras, pero no se ven los cuerpos. Y también si uno va viendo como en la parte más superior de la cúpula, va viendo también como el cambio de coloración hacia un amarillo tenue, que eso también es un elemento áureo y que también era reconocido, digamos, de manera clarividente como el mundo de las jerarquías espirituales. Y que más atrás de Rafael había otro pintor que podía como plasmar en sus pinturas, podía plasmar súper bien ese concepto, y este pintor se llama Simahue, y él tiene, si uno se pone a ver yo creo que yo puedo mostrar aquí, denme un momentico, aquí les voy a mostrar esta imagen. ¿Ya están viendo mi imagen? No, Pri, dale. No, ya, ahora sí. ¿Sí lo ven? Este Simahue, aquí hay una imagen que la menciona esta. Entonces, que uno podía observar también el color, ¿ya? Y que esto representaba los Amshampats, ¿cómo es que? Bueno, ese nombre, pues, de estos genios con alas. Entonces también mencionaba, por ejemplo, digamos que en los mitos y sagas lo reconocían muy bien en los tiempos antiguos, y que por ejemplo los querubines lo reconocía como la carita con las alas, pero que era como un recuerdo de una clarividencia atávica que tenían. Entonces eso es también lo que quería comentar. Ahí en el primer capítulo de mitos y sagas hablan de ellos, de los Amshampats. Ah, ok. Perfecto. Bueno, entonces... ¿Está viendo grande la pantalla o no? Yo sí. A mí se me chiquito. Está chiquito, entonces vamos a ver. A ver, cuando uno pone la imagen de cada uno, ahí aparece en la esquina izquierda, hay como tres figuritas, como esa de tacharla, y uno lo pone y ahí aparece la imagen grande otra vez. Ya, sí, pantalla completa. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Dejamos allí o continuamos? Como faltan algunos, entonces no sé si... Sí, pues dejemos allí, ¿no? Sí, es mejor. Y además creo que Para no adelantar mucho. sí, hemos leído bastante, entonces hay mucha información. Sí, y Vladimir estaba en un curso fuera, ¿no? Sí. Entonces Claro. se queda atrasadito. Ok, bueno, muchas gracias a todos por participar. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Bueno, Un abrazo para todos. bueno, Feliz feliz noche. noche Chao. para todos. Muchas Feliz gracias. noche, Dios los bendiga. Chao. Bueno, Gracias. feliz noche.